bienvenidos una vez más a otra de las actividades de la Asociación de Amigos de Unamuno de Salamanca, y en este caso tenemos con nosotros a alguien que me cabe el honor de presentar por muchas razones, entre otras cosas porque hemos sido colegas departamentales durante muchísimos años. Prefiero no indicar cuántos, pero digamos que incluso me atrevería a decir décadas, pero bueno, bien, dejémoslo ahí. Y eso me lleva a considerar que efectivamente es un honor presentar a Pedro Javier Pardo García, que es profesor titular de literatura inglesa y comparada del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Salamanca, que en esa universidad se licenció en Filología Inglesa y también en Filología Hispánica, y que como consecuencia de eso llevó a cabo un máster de literatura comparada en la Universidad de California, que participa en toda una serie de proyectos de investigación, que ha estado como visitante, investigador y profesor visitante en distintos centros como la Universidad de Cambridge o también en la Sorbona, en París, que ha escrito multitud de artículos, que tiene muchas publicaciones y que, por ejemplo, una de las actividades en las que está muy marcado es en la gran enciclopedia cervantina, y sobre todo en el área de los estudios cervantinos en los países anglófonos. De ahí que también tenga su participación en el grupo de investigación reconocido de la Universidad de Salamanca, que se llama Grupo de Estudios de Literatura y Cine. Ha sido también subdirector del Departamento de Filología Inglesa, coordinador de los programas de doctorado de dicho departamento, y también ha sido director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada. Miembro de comités de evaluación de distintos organismos y director de un grupo de investigación reconocido de la Universidad de Salamanca, que es un proyecto financiado por el Ministerio y que lleva el nombre genérico de Quijote Transnacional, y él se ha dedicado a buscar, a investigar y a exhumar muchas novelas asociadas con el Quijote en ese proyecto de Biblioteca Quijote Transnacional. Yo le preguntaba el por qué o cómo había surgido su interés en Unamuno y en concreto en Niebla, que es un interés, por una parte, que tiene que ver con sus investigaciones en el cine y literatura, la imbricación de ambas formas estéticas, y también por lo que tiene que ver con sus publicaciones sobre la metaficción en la literatura y en el cine. Recientemente ha publicado un artículo sobre la anagnórisis metaficcional en Niebla y abre los ojos de Amenábar, ¿verdad? Y bueno, seguramente nos explicará ese concepto que pudiera parecernos tan abstruso de la anagnórisis o reconocimiento de un personaje por parte de otro, y además lo ilustrará con fragmentos de algunas de las películas. Por lo tanto, bienvenido una vez más a esta tu casa, que ya no es la primera vez que nos ilustras con tu sabiduría. Bienvenidos a todos y estamos deseosos de aprender, porque seguro vamos a aprender cosas que no sabíamos acerca de nuestro Unamuno, que como se sabe es un pozo de profundidad inabarcable. Muchas gracias. Javier, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Román, por la presentación. Cuando la presentación se aduce en méritos del presentado, evidentemente es una cuestión de edad, no de méritos. Sí. Y bueno, y también quería dar las gracias a la asociación por invitarme de nuevo a dar una conferencia. Ya lo hice en el 2016, parece que fue ayer, pero lo pensaba hoy cuando venía. Han pasado 7 años. En aquel momento estábamos al aniversario del fallecimiento de Cervantes, así que hablé de Unamuno y el Quijote, que seguro que era un tema más esperable. Hoy voy a hablar de algo totalmente distinto. Antes de abordarlo, no quiero dejar de agradecer también a Paco Blanco, porque me embarcó para esto. Es un gigante profesional y no hay forma de decirle que no nunca. Pero bueno, como decía, hoy el tema que traigo es un poco diferente y un poco, vamos a llamarlo, alternativo.
El lunes, cuando la Feria del Libro, presentando un libro, le comentaba a una compañera que iba a hablar de niebla en el cine, el jueves aquí, me preguntó, qué interesante, ¿vas a hablar de los tipos de niebla, de la función de la niebla y todo eso? Dije, no, voy a hablar de Niebla, la novela de Unamuno. Claro, esto me dio que pensar, y bueno, igual alguien piensa que habla de la niebla en el cine, de la función de la niebla en el cine, y hice una pequeña búsqueda en internet y me salieron bastantes cosas. Me salió 2 películas que se llaman La Niebla, las 2 de terror, otra que se llama Gorilas en la Niebla, que seguramente la conocen, La Chica en la Niebla, Entre la Niebla, todo tipo de variantes, ¿no? Pero no voy a hablar de eso. El título estaba Niebla estaba entre cursivas, porque evidentemente me refiero a la novela de Miguel de Unamuno, e intenté un poco aclarar lo que iba a hacer a través del subtítulo, que es adaptación y metaficción, pero luego me he dado cuenta que posiblemente no aclara mucho, porque no voy a hablar de adaptación y tendré que explicar qué es ese término tan extraño de metaficción. Pero bueno, por partir en algún punto, que es el de la adaptación, hay 2 adaptaciones cinematográficas de Niebla, como seguramente alguno de ustedes ya sabe. Hay una adaptación de 1975 que tiene el curioso título, yo diría estrambótico título, de Las 4 novias de Augusto Pérez, dirigida por José Jara, y hay otra adaptación televisiva, esta para televisión, dirigida por Fernando Méndez Leite, que es un episodio de 1 hora para una serie que había en la época que se llamaba Los Libros. La primera, no sobre el tema despachado, la vamos a despachar simplemente diciendo que la primera es una interpretación psicoanalítica de Niebla, en la que las 4 mujeres son evidentemente su madre, Eugenia, que es la coprotagonista con Augusto, Ludivina, la criada, y Rosario, ¿no? Y a partir de ahí hace una interpretación psicoanalítica, como decía, en clave de cine de destape. Estamos en 1975, es decir, aparecen abundantes carnes y pechos al aire como reclamo para una película que se pretendía más o menos innovadora. Los créditos mencionan versión libre de la novela de Miguel de Unamuno, de Niebla de Miguel de Unamuno. Luego avisan. La adaptación de Fernando Méndez Leite es mucho más fiel y, como ocurre con todas las adaptaciones fieles, es mucho menos interesante. Es más aburrida porque quien ha leído Niebla se encuentra básicamente lo que ha leído Niebla, con algunos pequeños variantes al principio y al final. Pero como decía, no voy a hablar de estas adaptaciones. La adaptación, como todos saben, es el trasvase de literatura a cine, en este caso, lo que llamamos a veces técnicamente una traducción intersemiótica, porque pasamos de un código semiótico, el de la palabra, a otro código semiótico, el audiovisual, el de imagen y palabra. Y estamos acostumbrados a que las adaptaciones son siempre de obras completas, ¿no? Tenemos una adaptación, una película que se basa en un texto literario, ¿no? Y trasvasa ese texto al medio cinematográfico. Bueno, hay otras posibilidades para la adaptación, que es lo que yo voy a explorar aquí. A veces podemos adaptar no obras completas, no tramas, no argumentos, podemos adaptar tipos de textos, géneros, podemos adaptar motivos que aparecen en ciertos textos, podemos adaptar formas específicas, y es lo que voy a hacer en este caso. Es decir, no busco tanto perseguir la historia de Augusto Pérez en películas, en el medio audiovisual, eso ya lo tenemos en las 2 cintas que he mencionado, sino que voy a hablar precisamente de ese trasvase de otras cosas que no son el argumento completo, ¿no? Para entender el tipo de motivos, de formas o el tipo de texto del que voy a hablar, tenemos que abordar la segunda parte del subtítulo, que es el de metaficción, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es porque vamos a hablar de formas metaficcionales, de motivos metaficcionales que aparecen en Niebla y que vamos a encontrar en películas posteriores, de hecho muy posteriores. La metaficción, es lo primero que tenemos que hacer, es algo muy sencillo. El prefijo meta, como saben, implica cierta reflexividad, por tanto, la metaficción, una definición muy simple, es ficción sobre la ficción. O sea, es literatura que habla de literatura, una novela que habla de una novela, o incluso, y ese es el sentido que a mí me gusta más y que me parece más acertado, es una novela que habla de sí misma, de la propia novela. Por tanto, eso también se llama a veces novela autoconsciente. ¿Por qué? Porque es un tipo de novela que hace al lector consciente de que está leyendo una novela. ¿De
acuerdo? Y reflexión a veces sobre la propia novela que está leyendo. Por tanto, metaficción, novela autoconsciente, funcionan más o menos como sinónimos y por tanto el término clave es autoconciencia, ¿no? Un texto que se refiere a sí mismo y que hace reflexionar al lector no solo sobre el mundo que representa, sino el propio proceso de representación a través del texto. Hasta ahora se me sigue más o menos, ¿no? Va a haber muchas palabras raras en esta conferencia, las voy a explicar y espero que se comprenda la utilidad de utilizarlas. La metaficción aparece, como casi todo en novela, con Cervantes. El Quijote es el primer texto claramente metaficcional, la primera novela autoconsciente de la historia de la literatura. Y a partir de ahí a otros textos en el siglo XVIII, casi todos que tienen que ver con Cervantes, inspirados por Cervantes. ¿De acuerdo? Tenemos un autor francés como es Gabon, que es un texto, el roman comique, la novela cómica, es novela autoconsciente. Autores ingleses del siglo XVIII como Henry Fielding o Lawrence Stern escriben novelas autoconscientes, metaficcionales. Un autor alemán como Wieland escribe Don Silvio von Rosalba, que es un texto metaficcional inspirado en Cervantes, e incluso Diderot, el conocido enciclopedista y filósofo, tiene una novela que se llama Jacques le Fataliste, Santiago el Fatalista, también inspirada por Cervantes y que es metaficción. Luego no estamos hablando de algo que es exclusivo del siglo XX. Durante el siglo XIX la metaficción hay una especie de eclipse, no es que desaparezca, hay un ejemplo, no les voy a aburrir con más ejemplos, pero es en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, cuando rebrota con mucha fuerza vinculada a eso que llamamos los que nos dedicamos a la literatura posmodernismo o posmodernidad, ¿no? Pero antes de esa segunda mitad del siglo XX hay algunos textos ya metaficcionales muy importantes. El primero de ellos, Niebla, de Miguel de Unamuno, ¿de acuerdo? Un texto decisivo en este modo de escritura del que les voy a hablar. Y a partir de ahí, autores franceses como André Gide y Los monederos falsos, o ingleses, en este caso holandés, Flann O'Brien, o el propio Jorge Luis Borges en los 40. Bueno, hay autores en la primera mitad del siglo XX hasta que en la segunda mitad se produce la explosión de la metaficción. ¿Por qué Niebla es muy importante? Porque Niebla es un texto paradigmático dentro de este modo narrativo. ¿De acuerdo? Y es paradigmático porque utiliza prácticamente todos los recursos que van a caracterizar a esta forma de escritura. Y algunos los pone en circulación. No me atrevo a decir que los inventa, porque es posible que haya algún oscuro texto que yo no conozco en el que ya aparecían, pero casi. Entonces voy a desgranar, antes de empezar, una especie de análisis muy rápido, un paseo por Niebla como texto metaficcional, como novela autoconsciente. Porque, insisto, los procedimientos que voy a explicar son los que luego vamos a reencontrar en el cine sobre los que va a versar esta conferencia. En primer lugar, como casi todos ustedes saben, justo en la mitad de la novela tiene 33 capítulos, si no recuerdo mal, pues en el 17, que es justo el centro, aparece La Nivola de Víctor Gotti. Víctor Gotti es un amigo de Augusto, que es el protagonista de Niebla, para los que, si es que hay alguien que no la ha leído, y si alguien no la recuerda. Esto viene después. Como decía, justo en el centro aparece un amigo de Augusto, Víctor Gotti, diciendo que está escribiendo una nivola. Y le explica con todo lujo de detalles a Augusto cómo es su nivola. Y da una serie de características, es todo diálogo, cuando no hay diálogo hay monólogos, no hay argumento, no hay descripciones, y el lector, un poco aviso, se da cuenta de que lo que está escribiendo Víctor Gotti realmente no es su nivola, es Niebla, que como sabemos era una nivola porque Unamuno se refería a sus novelas, si no recuerdo mal, a partir de Amor y Pedagogía, corrígeme Paula si me equivoco, 1902, llama a todas sus novelas nivolas, para diferenciarlas, para llamar la atención sobre las innovaciones que está realizando. Justo lo que hace a través de Víctor Gotti en Niebla. Por tanto, la novela, en la mitad de la novela, contiene una explicación de sí misma en boca de Víctor Gotti. Esto, primera palabra rara, es lo que vamos a llamar espejo metaficcional. ¿Por qué? Porque hay un espejo, hay un mecanismo especular dentro del texto que funciona como un reflejo del propio texto que estamos leyendo. Si algo no soy claro, me interrumpen y me preguntan, ¿vale? Al final de la charla preguntaré a ver si se acuerdan de todos los términos que vamos a explicar. Y si alguien se acuerda de todos, le invito a algo después de la conferencia. Espejo metaficcional, ¿de acuerdo? Un mecanismo especular
que reflexiona sobre el propio texto de forma autorreferencial. Por si no nos hemos dado cuenta de esto que ocurre a mitad de novela, Unamuno, a través de su narrador, en el capítulo 25, después de haber narrado una conversación entre Augusto y Víctor, escribe lo siguiente. Mientras Augusto y Víctor sostenían esta conversación nivolesca, y aquí ya, por si no nos hemos dado cuenta, se refiere a la conversación de la propia novela Niebla como nivola, como nivolesca, con lo cual nos invita a compararla con la novela La Nivola de Víctor Botti. Yo, el autor de esta nivola, que tienes lector en la mano y estás leyendo, me sonreía enigmáticamente al ver que mis nivolescos personajes estaban abogando por mí y justificando mis procedimientos. Y me decía a mí mismo, ¿cuán lejos estarán estos infelices de pensar que no están haciendo otra cosa que tratar de justificar lo que yo estoy haciendo con ellos? Porque no se dan cuenta de que él está escribiéndolos, él es el autor que los está escribiendo. Así, esto es importante, cuando uno busca razones para justificar, no hace en rigor otra cosa que justificar a Dios. Y yo soy el Dios de estos dos pobres diablos nivolescos. Por tanto, nos explica claramente, yo soy el Dios, yo soy el autor, estos personajes hacen lo que yo quiero. Esta declaración, digamos, manifiesta, sin ambigüedad, inequívoca, al lector de que está leyendo una novela, esta revelación de la naturaleza novelesca de lo que está leyendo, sí, todos sabemos que es una novela, pero cuando leemos se nos olvida, ¿no? Ahí está la gracia de la novela, ¿no? Bueno, este recordatorio lo vamos a llamar con otro término extraño, epifanía metaficcional. ¿Por qué epifanía? Una epifanía, como sabes, es un término religioso inicialmente, la revelación de Dios a los hombres, la adoración de los Reyes Magos, pero en literatura, a partir de autores del principio del siglo XX, se empieza a utilizar para momentos de revelación en literatura. Cualquier tipo de revelación importante en un texto literario, ¿no? Y aquí yo me refiero a epifanía metaficcional porque es al lector al que se le revela de forma clara y categórica que está leyendo una novela, se le está recordando. Por tanto, ya tenemos el primero, el espejo metaficcional y la epifanía metaficcional. Como saben todos, posiblemente la parte más famosa de la novela, cuando llegamos al final de la novela, Augusto, por un desengaño amoroso con Eugenia, está pensando en suicidarse. Entonces dice, bueno, para decidir si me suicido o no, un enfoque muy intelectual de la vida, tengo que hablar con la máxima autoridad en España sobre el suicidio. ¿Quién es? Unamuno. Y entonces viene a Salamanca y va a ver a Unamuno a su casa. Y cuando están debatiendo si se suicida o no, y Augusto manifiesta su deseo de suicidarse, Unamuno le revela muy claramente que no puede suicidarse porque él es un personaje en su novela y por tanto tiene que hacer lo que él decida como autor de la novela. ¿De acuerdo? Este tipo, aquí lo que se está produciendo es lo que llamamos en literatura, este no hace falta recordarlo, una metalepsis, es decir, un cruce, una fusión de niveles narrativos que tendrían que estar separados. El personaje pertenece a una ficción, a un texto escrito, y Unamuno es autor. Luego representan planos diferentes. Uno representa la ficción, Augusto, y Unamuno representa la realidad. Esto es lo que se llama en literatura, o lo que algunos autores llaman un cortocircuito. Un cortocircuito que podemos llamar ontológico. ¿A qué me refiero con esto? La ontología, como saben, es la rama de la filosofía que se ocupa del ser, de la entidad de las cosas, ¿no? Un cortocircuito es cuando yo uno dos cables, positivo y negativo, tendrían que estar separados y se produce una pequeña explosión y todo deja de funcionar. Bueno, un cortocircuito en literatura es algo parecido. Yo pongo en contacto dos cosas que tendrían que estar separadas. El plano de la ficción y el plano de la realidad. No son compatibles, son incompatibles. Cuando yo hago eso, el lector automáticamente sabe que está leyendo algo imposible y por tanto un texto de ficción. ¿De acuerdo? Lo que me interesa sobre todo de esta escena es el momento en que el personaje, y aquí explico ese término al que hizo alusión Román, en que el personaje descubre que él es un personaje de ficción. Él hasta ese momento no sabe que es un personaje de ficción y en ese momento descubre que es un ente ficticio. A esto es a lo que llamo anagnórisis metaficcional. Anagnórisis en la tragedia es el momento en que un personaje, la tragedia griega, el término viene del griego, comprende algo decisivo, trascendente en su vida. Descubre algo que él no sabía y que le va a cambiar la vida. Edipo, descubriendo que ha matado a su padre y se ha casado con su madre. Es un ejemplo un poco radical de anagnórisis, pero es el ejemplo clásico. ¿Qué es una anagnórisis metaficcional? Pues cuando alguien descubre algo muy trascendente, que es un ente de ficción. Yo diría que es casi peor que lo de Edipo.
¿de acuerdo? Alguien que está escribiendo, por tanto, realmente no existes o tienes un tipo de existencia diferente. Ya tenemos, por tanto, otro término, la gnosis metaficcional. Y también tenemos que hablar de Unamuno, de la dimensión alegórica de su entramado metaficcional. ¿Por qué? Porque, como ya apuntaba esa cita que les he leído, Unamuno, cuando habla de un personaje que va a ver a su autor y descubre que es un personaje, o cuando se complace en que él está haciendo lo que quiere con Augusto, está creando una equivalencia en ese momento y también en la entrevista posterior entre el creador y Dios y el personaje y los seres humanos. Por tanto, está llevándose, como siempre, Unamuno las cosas a lo que él le interesaba, ¿no? El problema de libre albedrío, somos libres, no somos libres, la fe religiosa, la duda, el conflicto claro. No os voy a hablar de esto porque seguro que saben mucho más que yo de todas estas cuestiones. Pero lo que está haciendo Unamuno es utilizar la metaficción como alegoría de la condición existencial del ser humano. Somos como personajes escritos por un autor. Por tanto, cuando Augusto le dice a Unamuno que él quiere suicidarse y que no acepta que Unamuno decida, es un ser humano que se está rebelando contra un futuro, un destino que está escrito y que no quiere aceptar, no quiere ser personaje. El problema es de calado y es muy importante, porque está hablando de libre albedrío, somos libres o no, estamos escritos, no estamos escritos, etcétera, etcétera. Esto es la dimensión alegórica, lo que podemos llamar una alegoría metaficcional. Es decir, utilizo la metaficción, pero no solo para hablar de la propia novela, no solo para reflexionar sobre el texto que el lector está leyendo, también quiero que reflexiones sobre cuestiones filosóficas. Y la metaficción me da un constructo alegórico para hablar de todo eso. ¿De acuerdo? Y esto me lleva al último palabra, es el quinto, que se refiere al proceso que experimenta Augusto. Si esto, mis estudiantes extranjeros, a los que les explico Niebla, a veces me preguntan que por qué se llama Niebla, la novela. Yo creo que el texto da claves en cierto momento, pero básicamente porque habla de un personaje que vive en la niebla, Augusto, y la novela cuenta el proceso por el que sale de la niebla. El primer elemento que lo saca de la niebla es el amor de Eugenia, evidentemente, y lo dice él mismo. Dice, yo vivía en la niebla hasta que conocí a Eugenia. Se enamora y el amor le saca de esa niebla existencial en la que vivía. Pero el amor resulta ser un engaño, no voy a comentar esto. Y al final resulta que Eugenia lo estaba engañando porque tenía un novio y se quería aprovechar, etcétera. Entonces hay un segundo momento en el que sale la niebla, evidentemente, que es cuando va a ver a Unamuno y Unamuno dice que es un personaje que lo está escribiendo, ¿no? Por tanto, hay una peripecia de un personaje que despierta, que sale de la niebla y eso es lo que cuenta básicamente la historia. La cuestión es que, evidentemente, para Augusto, el descubrimiento de la ficción, de que él forma parte de su ente ficticio, es el paso previo a la acción. Vale, ya sé que es un ente ficticio, pero yo ahora quiero actuar. Yo quiero escribir, no importa historia, yo quiero suicidarme. Quiere ser autor en vez de personaje. Quiere ser el autor de su propia vida, de su propia historia. ¿Lo consigue? No lo sé. El final de Niebla no puede ser más ambiguo. Como todos saben, se va enfadado con Unamuno diciendo yo voy a matarme, voy a hacer lo que yo quiera. Entonces va a su casa y es posible que se mate, pero de una forma un tanto peculiar. Se pone a comer desaforadamente por la noche y muere de un empacho. ¿Es un suicidio? Parece que un suicidio sería más lógico tirándose por un puente, abriéndose las venas, algo que manifestara una voluntad de suicidio. ¿Por qué decide matarse de esa forma tan peculiar? ¿Es que quiere engañar al autor, que no parece que se va a suicidar? ¿O acaso es Unamuno el que irónicamente lo está matando pero de una forma ridícula y patética? Es decir, ¿quién ha ganado? ¿Ha ganado el autor o el personaje? Todos mis estudiantes siempre me preguntan quién gana y yo les digo que yo creo que para Unamuno no gana ninguno, que Unamuno no sabe. Y como es muy listo, no da respuestas a preguntas que no la tienen. Lo deja en la ambigüedad y ahí acaba la novela. Para describir este itinerario que recorre un personaje de ficción, Augusto en este caso, hay una palabra griega que es muy útil, ya hemos estudiado anagnórisis, hay una palabra griega que se llama metanoia, que a mí me gusta mucho. Metanoia literalmente es volver en el camino para tomar otra dirección. Uno ha equivocado el camino, vuelve y toma otra dirección. A partir de ahí se utiliza para cualquier dirección o cambio de rumbo importante en nuestra vida o simplemente para transformaciones espirituales muy profundas, de mucho calado. Es una metanoia. Yo creo que aquí estamos ante un texto que podemos caracterizar como metaficción metanoica.
¿Por qué? Porque nos cuenta la historia de un personaje que descubre que es un personaje y a raíz de eso quiere cambiar su vida. Que lo consiga no es otra cuestión, pero quiere dar un cambio radical, un giro radical a su vida, quiere emanciparse del autor y se rebela contra el autor, que es una forma evidentemente de rebelarse contra Dios, claramente en la visión de mundo. Bueno, tenemos 5 términos: espejo metaficcional, epifanía metaficcional, anagnosis metaficcional, metaficción alegórica y metaficción mecánica. Aquí acabamos la parte aburrida de la conferencia y ahora empieza, espero, la parte más divertida. ¿Dónde encontramos esto en cine? Pues lo encontramos estos motivos, estas formas en algunas películas y a veces con sorprendentes paralelismos con la obra de Unamuno, y digo sorprendentes porque ninguna de estas películas son adaptaciones de Niebla, ¿de acuerdo? Eso es lo que lo hace más sorprendente. En la primera película en la que vamos a ver estos motivos es una película norteamericana que se llama Stranger Than Fiction, más extraño que la ficción. Es una película de 2004 dirigida por un director que se llama Mark Foster. Cuenta la historia de Harold Crick. Harold Crick es un oscuro y anodino inspector de Hacienda. A priori, una figura que no resulta muy simpática a nadie, aunque tengamos en la familia o en nuestros conocidos algún inspector o proyecto de inspector de Hacienda, ¿no? Bueno, pues este es Harold Crick. Vamos a ver el principio. He saltado 3 minutos, pero vamos a ver los primeros 2 minutos. Si está demasiado fuerte o demasiado bajo, me lo indican y... Beyond that, Harold lived a life of solitude. He would walk home alone. He would eat alone. And at precisely 11:13 every night, Harold would go to bed alone, placing his wristwatch to rest on the nightstand beside him. That was, of course, before Wednesday. On Wednesday, Harold's wristwatch changed everything. Esto es lo que estábamos comentando antes, pero con reiniciar imagino que lo solventaremos. Si simplemente cambiando el formato de pantalla. Un segundito. If one had asked before Wednesday, on Wednesday, Harold's wristwatch changed everything. If one had asked Harold, he would have said that this particular Wednesday was exactly like all the Wednesdays prior. And he began it the same way he always did. Hello? He began it the same way he always did. When others' minds would... Hello, is someone there? When others' minds would fantasize about their upcoming day or even try to grip onto the final moments of their dreams, Harold just counted brush strokes.
All right, you just said Harold just counted brush strokes. But how do you know I'm counting brush strokes? Hello? It was remarkable how the simple, modest... It was remarkable how... It was remarkable how the simple, modest elements of Harold's life, so often taken for granted, would become the catalyst for an entirely new life. Harold ran for the bus, his stiff leather shoes making a terrible squeaking sound as they flexed against the asphalt. And though this was an extreme... Bueno, vamos a dejar ahí a Harold. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo llevamos a esto? No voy a hacer lo que hago siempre en clase, que yo tengo mucho tiempo, que voy a estar ahí toda la clase hasta que alguien conteste. Que está descubriendo el personaje, no lo ha descubierto del todo, pero prácticamente lo va a descubrir. ¿De quién es esa voz que se oye ahí? Es la autora, la narradora que lo está escribiendo, que está contando su historia. Es decir, aquí tenemos lo que hemos llamado un agnólisis metaficcional, un personaje que está descubriendo que es un personaje. Pero ¿qué ocurre? Que el mecanismo es totalmente distinto. No es una entrevista con el director, con el autor, es esa cosa imposible, ese cortocircuito ontológico que hace que un personaje pueda estar escuchando la voz del narrador, la autora en este caso, que está contando su historia. ¿De acuerdo? Ahí está el cortocircuito, es una imposibilidad, y ya tenemos una revelación de que lo que estamos viendo es una historia de ficción. Además, no voy a entrar ahí, pero podríamos saber que aquí hay una epifanía metaficcional, porque en ese momento me está diciendo que esto que está viendo es una película. Evidentemente, un personaje de una película no escucha al narrador que está contando ese personaje en una novela. Él va a descubrir que es personaje en una novela, no en una película. ¿De acuerdo? Por tanto, también hay una dimensión epifánica. Y además hay una dimensión epifánica en lo que se refiere al cine, a la propia película, pero no vamos a entrar ahí. Con esos diagramas y esas letras que aparecen ahí, interfiriendo en nuestro visionado y que desrealizan, desnaturalizan la imagen. La convierte casi en una fantasía. Pero ahí no vamos a entrar. Nos quedamos con que es un personaje literario claramente. Bueno, el pobre Harold descubre ese buen día que es un personaje literario y aún se preocupa más cuando un minuto o dos más tarde, estando en la parada, la voz dice que era el día en que iba a morir. Con lo cual descubre que está a punto de morir. Su preocupación, evidentemente, es descubrir cuándo, cómo va a morir y en qué tipo de historia está. Por tanto, se convierte en un personaje en busca de autor, en busca de qué hace. Muy exactamente, va a ver a un profesor de la universidad, a un experto en narratología, al que conoce todas estas palabras con las que les estoy torturando. Y el profesor le explica la diferencia entre tragedia, comedia, una serie de cuestiones, y entonces se hace un listado y va buscando indicios para saber si está en una tragedia o en una comedia. Porque si está en una tragedia va a morir, como dice la voz, pero a lo mejor está en una comedia y entonces tiene alguna posibilidad. Finalmente no tiene más remedio que ir a buscar a la autora, a la que encuentra por casualidad. Se llama Karen Neifeld, es un personaje que interpreta Emma Thompson, y lo siguiente que vamos a ver es lo que pasa cuando va a ver a esa autora. Within quarters it took. In short, to give each number key a specific, forceful... Este es Harold Crick llamando a la autora, a la que por fin ha localizado. ¿De acuerdo? Marcando su número de teléfono. La autora está escribiendo. Y ha escrito, el teléfono sonó, de phone rang. ¿De acuerdo? Luego está escribiendo justo lo que está pasando en ese momento. Ella está escribiendo que el personaje va a ver
al autor. Lo que no espera es que el personaje se corporice y vaya a verla en su mismo plano de realidad. No lo coge para poder seguir escribiendo. El teléfono sonó una tercera vez. Hello? Is this Karen? Yes? My name is Harold Crick. I believe you're writing a story about me. I'm sorry? My name is Harold Crick. Is this a joke? No, I work for the IRS. My name is Harold Crick. I go through the files of work after a demon endless ocean. Recycle? Hello? Recycle? Hello? Let him in. Hello, Hello. I'm Penny, I'm Kay's assistant. Oh, I'm Harold, her main character. Oh my God, oh. Cycle? Your hair. Your eyes. Your fingers. Your shoes. Hello. I'm Harold Crick. I know. How did you find me? We audited you a little more than 10 years ago, and your number was in the file. I'm sorry, but this is incredibly strange. You're telling me? Didn't you think you were crazy? Sort of. But then you were right about everything. Like, everything. And then you said, little did he know. Little does he know. Yeah, it's a third-person omniscient. Jesus. Which meant it was, well, you know, someone other than me. At least that's what Professor Hilbert said. Professor Hilbert. Hilbert es el profesor de universidad. Professor Jules Hilbert. Yeah. Yeah, he loves your books. I love his letters. So you understand why I had to find you and ask you not to kill me. What? I mean, obviously, you haven't written the end. Harold. I mean, now, since we've met and you can see that I exist, you're not going to kill me, right? Have you written it? I can... No. Have you written An it? outline. Okay. But it's just that one, right? Yeah, sort of. Sort of? Yeah, it's just not tight. Not tight? Maybe that's okay. What does that mean? I'm sorry. I What do you mean don't it's know okay? the rules. I'm just trying to write a book. I mean, you're sorry. Okay. Let him read it. Let him read it. Es el profesor Hilbert de la universidad, interpretado por Dustin Hoffman. Bueno, claramente aquí tenemos de nuevo una revisión de esa escena en la que el personaje se enfrenta a su autor para decirle que no quiere morir. Estamos ante exactamente el mismo motivo que encontramos en Irla. Ha cambiado el autor, es una mujer, ha cambiado el personaje, pero básicamente estamos ante lo mismo.
Y además descubrimos que todo lo que hemos visto lo estaba escribiendo Cabernet. Por tanto, dentro de la película hay una novela que se corresponde exactamente con la película. Por tanto, excepto en este momento en que el personaje cobra autonomía y, de una forma imposible, un cortocircuito ontológico se presenta en el mundo de la autora, porque aparentemente estaba en ese mundo, y le reclama que quiere seguir viviendo. Y le pregunta si ha escrito el final. Estamos, por tanto, ante un cortocircuito, una metalepsis, una confrontación, y esa novela dentro de la película funciona como un espejo metaficcional. La novela es un espejo de la película que estamos viendo y nos revela claramente que todo lo que estamos viendo es una ficción, porque todo lo está escribiendo Cabernet. ¿De acuerdo? Luego está dando una vuelta de tuerca a lo que ya había hecho básicamente Unamuno, pero en el medio fílmico. Y a partir de ahí, bueno, esto es una película norteamericana. Entonces, ¿va a cambiar el autor al final o no? Sí. Claro que lo va a cambiar, por supuesto. Es una película norteamericana. Entonces, no voy a desvelar el final, aunque yo soy muy partidario de los spoilers o de hacerlo, porque si no, no podemos hablar de las películas. Pero básicamente, a partir de ese momento, lo que pasa es que la película está jugando con los dos finales. Y se dice claramente que el final bueno, el artístico, el que vale, es que muera. Y pese a eso, la película no adopta ese final. ¿Qué está haciendo la película? Discutiendo su propio proceso constructivo. De hecho, nos dice como un descaro que a mí me gusta mucho: este final que te doy no es el bueno, porque no muere, no es el artístico, pero es que todos necesitamos buenos finales para sobrevivir. Es lo que nos ayuda a seguir viviendo. Estoy simplificando, esto es un debate que se plantea ahí, ¿no? Pero básicamente, entonces, la película exhibe de forma totalmente descarada que el final que nos da es artificioso, pero es necesario. Porque todos somos como Harold Crick en el fondo, gente ordinaria, aburrida, que tenemos vidas normales y que necesitamos un poco de esperanza. A lo mejor no nos hacen falta obras maestras, eso solo a los frikis de la literatura. Pero a la gente normal no quiere obras maestras, quiere obras que les ayuden a vivir. Esto es un pequeño ejemplo de todo el debate que hay en la película sobre su propio final. Y además, si tenemos en cuenta que es un debate en una película, aún tiene mucho más sentido, porque la tiranía del final feliz es algo constante en las películas norteamericanas. ¿De acuerdo? Es decir, la necesidad de un final feliz. Por tanto, lo que quiero mostrar es que tenemos esa dimensión autorreflexiva de una película que habla de sí misma a través del mecanismo metaficcional, pero también tenemos la dimensión existencial. Porque Harold Crick se acaba de enamorar cuando se entera de que va a morir. El amor de Augusto por Eugenia. Y ese amor lo despierta, lo saca de su inercia. Además se enamora de un personaje femenino muy atractivo, Ana Pascal, que es antisistema. No paga impuestos porque no está de acuerdo. Con lo cual la película está sugiriendo Harold Crick tiene que cambiar, y ese cambio es más importante que el final artístico. Ver cómo cambia y que sobrevive, él se merece seguir viviendo. En cualquier caso, él experimenta un proceso de transformación, una metanoia. Y a partir de ese momento lo que él está diciendo al autor es lo mismo que le decía Augusto: yo quiero escribir mi vida, yo quiero ser el autor de mi vida, pero estamos en una película norteamericana, aquí lo consigue. La ideología individualista americana, el individuo es capaz de conseguir cualquier cosa que se proponga. Pesimismo hispánico, ¿no? Optimismo norteamericano, está casi en el hábitat cultural estas cuestiones. Y además el tema cinematográfico. Por tanto, tenemos una película que podemos describir también como metaficción metanoica, porque cuenta el proceso de metanoia de un sujeto que en este caso además se ve coronado por el éxito, porque al final, por supuesto, sobrevive al accidente y acaba, por supuesto, con la encantadora Ana Pascal. Lo tiene todo y siempre quiso tocar la guitarra y acaba tocando la guitarra. Mejor imposible. ¿De acuerdo? Luego tenemos un texto que es diferente, pero que tiene mucho que ver con Hierba. En esta película, el personaje que sabe que es personaje todavía es un personaje de una novela. Es un personaje que está siendo escrito, es literario. Esto es lo que en cine y literatura se llama remediación, es decir, en la remediación yo tengo un medio, el medio fílmico, en el que se hace presente otro medio, la literatura, pero está remedializado. ¿Por qué? Porque está puesto en imágenes. Pero el medio literario sigue estando presente, está representado, está tematizado, está la novela, la podemos escribir, está la literatura. ¿Qué pasa si en lugar de remedializar el texto de Unamuno, lo transmedializo? Es decir,
dejo de lado la literatura y en lugar de un personaje literario me voy a un personaje de una película. Es decir, ¿es posible que un personaje de una película descubra que es un personaje en una película? Pues sí, evidentemente, si no, no haría esta pregunta retórica, sí que es posible, y ahí está la siguiente película a la que vamos a prestar atención. Es la historia de Bruno, un guardia civil de carretera, lleno de problemas sentimentales, está a punto de romper con su mujer y sobre todo económicos, debe mucho dinero. Y un buen día Bruno para en la gasolinera en la que siempre para, entra a los servicios y cuando sale de los servicios no está en la película, está en el rodaje de la película. La gente se empieza a dirigir a él como si fuera el actor que interpreta a Bruno y ve las cámaras, ve los equipos de sonido y poco a poco se da cuenta de que, sin saber cómo, se ha metido en el rodaje de una película en la que la gente piensa que él es el actor que interpreta al protagonista. Como Bruno no es un intelectual, no anda dándole vueltas a la cabeza como hace Augusto sobre si es una ente ficción o no, sino que él piensa lo práctico, es la oportunidad de conseguir el dinero que necesita. El actor que lo interpreta aparentemente es un actor de éxito que tiene mucho dinero, por tanto ve su oportunidad para ganar dinero y poder volver a su mundo, a lo que él cree que es su mundo y pagar sus deudas. Pero la cosa falla. Resulta que el actor está arruinado, es drogadicto y no tiene dinero. Y entonces recurre a su segundo recurso, que es lo que vamos a ver ahora. Aquí tenemos solo un corte, lo he puesto en la pantalla para que fuera más rápido. Perdón, la película, que no lo he dicho, se llama Fuera del cuerpo. Es una película de 2004, ¿alguien la ha visto? De un director español que se llama Agustín Peñarrocha. Una película muy interesante que pasó desapercibida sin pena ni gloria, pero yo creo que es una película muy, muy interesante. ¿Que por qué no haces algunos cambios en el guión? Que, por ejemplo, ¿por qué no haces que al guardia civil le toque la lotería? Si acuérdate cuando está en un motel y de repente él comprueba a ver si su número le ha tocado, ¿por qué no haces que le toque? Aunque sean 2 o 3 millones y eso, así no tendría tantos problemas. Y Alex, no me jodas, Los dos estamos haciendo esta película por dinero. Ya sé que es una mierda, pero tú también lo sabías cuando firmaste. ¿Tú crees que es una mierda? Claro que es una mierda. Pero tú la escribiste, ¿no? Él ya sabe que es un personaje en la película, por tanto todo comentario sobre la película es un comentario sobre su vida. A comer, porque tengo 2 hijos que me cuestan una fortuna. Yo no voy a reescribir nada. Paso a trabajar más. Además no tiene arreglo. Es una historia absurda sobre un tío absurdo. Pero no es una historia absurda. Claro que sí. Está llena de tópicos. Cuando te separas de tu mujer en el supermercado, tenemos que luchar por lo nuestro que no. Esa es una cosita. Luego lo de enseñar que el tío está hecho polvo porque se mete coca. Eso es un cliché. Y la mierda. Que te metas coca no significa que estés hecho polvo. Mi vida es una mierda. ¿Qué pasa? No sabía que tomaras. No, de vez en cuando solamente, no te vas a creer que... Papá, voy a salir. Necesito dinero. Lo único es que no sabes llamar a la puerta. ¿A dónde vas? Por ahí. Joder, papá, 50. No le tarde. Vamos bien. O sea, no entiendo. Nada de la historia que te guste.
Lo único que me gusta es Marcos, el escultor. ¿Sabes? Yo soy un actor, solo salgo en mis películas. Pero el personaje del escultor lo gordo, porque es mi sueño. Me sale del alma. Es todo lo que yo querría ser. Me gustaría hacer todo lo que él ha hecho. Dejar la menopáusica de mi mujer y de mis hijos, que son unos tiranos, y largarme de casa. Como yo no sería, pues me iría yo. Y me gustaría tener algo que me gustara hacer de verdad, como él, que hace esculturas. Para mí escribir guiones es un suplicio, una tortura. Lo paso fatal. Tú vienes a decirme que haga cambios. Pero es que la película te importa 3 cojones. ¿Qué más te da hacer que el protagonista le toque la lotería? Joder, o que alguien me dé dinero para montar la franquicia, yo qué sé. Oye, que yo no tenga buenas ideas no significa que no sepa reconocer las malas. ¿Por qué no te vas a descansar un rato? Dentro de nada tenemos que robar. Y encima tenemos que aguantar a la tonta esa, la chica del tiempo. ¿No te gusta? Bueno, podemos dejarlo ahí, aunque la escena sigue un poquito más, es muy interesante, pero básicamente estamos ante la misma variante, ante otra variante, perdón, de la misma escena, la confrontación entre el personaje con el autor. Aquí la cuestión es que el autor no sabe que está hablando con su personaje, cree que está hablando con el actor. Pero estamos ante algo muy interesante porque tenemos una serie de reflexiones sobre la propia película. No solo sobre la película que están rodando, sino sobre la propia película. Ese momento que todos se han fijado, en el que dice que meter en una película una escena en la que un personaje toma droga para trasladar que está muy mal, que su vida es un asco, es un cliché que no funciona. Pero es que es justo lo que hace la película que estamos viendo. Porque acto seguido, él toma coca y además dice, mi vida es una mierda. Luego la propia película que estamos viendo utiliza un mecanismo que utiliza la película que están rodando. Y no solo eso, habla de que hay cabos sueltos, como los hay en esta película, habla del sufrimiento de escribir guiones, como posiblemente el sufrimiento del guionista. Es decir, podemos proyectar la película que está rodando sobre la película que estamos viendo. Otro espejo metaficcional, es decir, el artefacto dentro del texto, como la novela de Víctor Botti, para reflexionar sobre el texto que estamos, o en este caso el texto audiovisual, la película que estamos viendo. Y por tanto tenemos un momento epifánico de epifanía metaficcional, ¿de acuerdo? Igual que ocurría ¿qué ha ocurrido aquí? Hay una degradación evidente. El escritor, el autor ya no es Dios, ya no es una imagen de Dios, es un esclavo, es un pobre hombre. Y el personaje no es un intelectual, también es una marioneta, sin mucha entidad. De hecho, se lo describe como una historia absurda sobre un tío absurdo. Y en otro momento de la película se dice alguien que se autoengaña para hacer soportable una realidad hostil, o sea, como la mayor parte de nosotros, básicamente. Por tanto, tenemos una película que está reproduciendo las mismas cuestiones, pero en un tono, digamos, menor, y que se olvida un poco de la dimensión existencial que teníamos en Unamuno y en la segunda película, para centrarse en una dimensión más autorreferencial, para hablarnos sobre el cine, sobre el proceso de hacer cine y mucho más sobre la función del cine. Porque el director, el guionista, dice que él escribe personajes para hacer lo que no puede hacer en la vida, que es algo que caracteriza al cine. Muchas veces vamos al cine para poder satisfacer los deseos que se frustran en nuestra vida ordinaria. Pero no solo eso, al final de la película, el personaje va a volver a su película y va a aceptar el guión. Va a aceptar, no sabe lo que está escrito, pero va a aceptar el final que se ha escrito para él. Justo lo contrario de lo que encontramos en Harold Creek, incluso en Augusto. Pero es muy interesante porque es un personaje que probablemente es inmaduro y ha llegado a cierta madurez, a cierta metanoia, a cierta transformación, gracias a verse en una película. Yo creo que es muy interesante. Está diciendo, verte en una película, verte como personaje, te permite verte realmente. Es decir, a través de las mentiras podemos llegar a una verdad. La ficción cinematográfica, la película en la que él está, de la que es personaje, saber que es personaje, le hace tomar conciencia de lo que es y le hace cambiar. Por tanto, el cine no solo es escapismo, también es toma de conciencia, ¿no? Y además, esa idea tan potente de que la mentira te permite llegar a la verdad. Y aquí no puedo... Bueno, eso lo dejamos para más adelante, si hay tiempo.
Aquí podría acabar, ¿de acuerdo? Tengo otra película, tengo otro clip, pero llevamos ya aquí una hora. Entonces, me paro y hago la conclusión, o sigo en función de la paciencia, el cansancio, el aburrimiento que... Sigo, vamos a última. Tengo otra cosa que no pensaba hablar, las dejaré caer al final, pero sí creo que merece la pena esta última película, porque además el corte que traigo es muy interesante. Bueno, pues el siguiente paso hemos visto cómo hemos pasado de un personaje literario en una película a un personaje de una película. En una película, ¿qué pasa si nos encontramos con un personaje que no es un personaje en sentido estricto? Es decir, alguien que representa a un personaje, pero no es un personaje. O, en otras palabras, si nos encontramos un dispositivo ficcional que ya no es ni una novela, ni una película dentro de la película, pero que es una alegoría de lo que puede ser una novela o una película. Estoy en un tipo de metaficción alegórica, que es algo muy interesante porque hay muchas películas, muchas novelas, que nos hablan de la ficción, del cine, de la literatura, a través de cosas que no son cine ni literatura, pero que son equivalentes, que funcionan de manera equivalente. Y ese es el tercer ejemplo que les traigo. En este caso es Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, la película a la que hizo referencia Romanantes, de 1997. Hemos ido hacia atrás, estamos ante la película más antigua de las tres que estamos comentando, y aquí tenemos la historia de César. Yo ya, el hecho de que se llame César me hace pensar que Amenábar tenía en mente Niebla, porque Augusto César puede ser una especie de guiño. Además, Amenábar es muy amigo de recrear textos literarios de forma muy lejana, muy libre, muy directa. Por ejemplo, Los Otros, la película de fantasmas, es una recreación muy clara, pero muy transformada de Otra vuelta de tuerca, un texto de una historia de fantasmas clásica de Henry James. Y no es una adaptación, y no aparece por ningún sitio, pero hay alusiones claras. Bueno, yo creo que aquí este César tiene algo que ver con Augusto. Aparentemente no, porque la historia de César es un chico joven, riquísimo, al que sus padres dejaron una gran fortuna antes de morir, que vive la vida y que es tremendamente superficial, vanidoso, que va conquistando mujeres a las que tira después de usarlas. Bueno, alguien muy superficial. Hasta que tiene un accidente, una de las mujeres, Nuria, que se siente maltratada y con motivo por él, se suicida, pero cuando va en el coche con él y con él dentro del coche. Es decir, provoca un accidente que mata a Nuria y que deforma por completo la cara a César. César parece algo un monstruo, literalmente. Hay una evocación claramente del fantasma de la ópera, del tema del doble, hay muchos temas de fondo. Y con esa monstruosidad su vida se convierte en una pesadilla. Una pesadilla porque todo el mundo le da la espalda, incluso su amigo, y él había conocido a una chica justo antes de eso, como siempre, en esta tradición que estamos viendo, Sofía, una jovencísima y deslumbrante Penélope Cruz, de la que parece que se ha enamorado, de verdad. Pero incluso Sofía parece que le está dando la espalda. Hasta que un día, después de una borrachera y de perder el sentido de la calle, al día siguiente se despierta al pie de una farola y de pronto pues Sofía parece que ha cambiado de actitud, vuelven a estar juntos. Al final, después de mucha fiesta, los médicos consiguen arreglarle la cara y recuperar su cara, y su vida transcurre plácida y feliz. Pero empiezan a ocurrir cosas extrañas. Él empieza de vez en cuando a ver, en lugar de ver a Sofía, ve a Nuria. Y a veces cuando se mira al espejo, en lugar de ver su cara ya arreglada, ve la cara desfigurada. Llega hasta tal punto, esto le genera una esquizofrenia, hasta tal punto que en cierto momento, medio por accidente, asesina a Sofía pensando que está estrangulando a Nuria. Y a partir de ahí lo internan en un hospital psiquiátrico y hay un psiquiatra que lo cree y que le empieza a ayudar para descubrir si realmente ha perdido la razón o, como él sospecha, es la empresa, los socios de la empresa que le permiten ser rico, que le han tenido una trampa para quedarse con toda la empresa. ¿De acuerdo? Se ha contado casi toda la película. ¿De acuerdo? Y ahora sí que vamos a hacer un spoiler en condiciones, porque vamos a ver justo la última escena de la película. Hola, César. Creo que va siendo hora de que regrese.
Me llamo Serge Duvernay, soy representante de Life Extension. Nos conocimos hace 150 años. ¿Pero qué dice usted? ¿Es que todo el mundo se ha vuelto loco o qué? No hay ningún mundo. Es el psiquiatra. El que está con él es un psiquiatra, ¿de acuerdo? Y este señor, Duvernay, va a explicar quién es. Todo lo que existe está en la mente de este caballero. Incluidos usted y yo. ¡Claro! ¿Quiere que me rompa la cara a ver si le duele? Pero ellos pueden hacer que desaparezca usted ahora mismo, como el resto de la gente. ¿Y quiénes son ellos, si puedes saberse? Ellos son la compañía, Life Extension. Saben todo lo que estamos diciendo. Saben hasta lo que pasa ahora por la mente de César un instante después de que lo piense. Pero bueno, vamos a ver. Si esa gente puede hacerme desaparecer, ¿por qué no lo ha hecho ya? Sería virtualmente incorrecto, teniendo en cuenta que usted acaba de salvar de la vida. ¿Virtualmente incorrecto? Pero bueno, ¿usted se cree que yo soy un imbécil? No, al contrario. Usted es un gran hombre. Y un personaje muy necesario para César. Un personaje. ¿A dónde va? A buscar a alguien. Ya no hay nadie. La gente ya no es necesaria. ¿Por qué no me habéis despertado antes? Solo tendrías que pedirlo. Claro que eso era realmente difícil porque, en teoría, no podías saber que estabas soñando. ¿Desde cuándo? ¿Recuerdas el día de la discoteca? Aquella noche, cuando te quedaste dormido en la acera, fue la elegida para hacer el empalme. ¿Qué empalme? El empalme entre tu vida real y tu vida virtual. Un empalme de 150 años que no sentiste pasar porque estabas muerto y congelado. Cuando despertaste, ya nada era real. Lo que pasó de verdad lo borramos de tu memoria. ¿El qué? Tú nunca volviste a ver a Sofía. Y los médicos nunca fueron capaces de rehacer tu rostro. Te despertaste en aquella calle como una resaca espantosa. Te encerraste en tu casa durante meses. Hasta que un día te enteraste de que existíamos. Viniste a la oficina, firmaste el contrato y luego te suicidaste. Y yo pagué para esto. Pagué para que Nuria reviviera y se convirtiera en Sofía. Pagué para que mi cara volviera a ser la del monstruo. Pagué para vivir esta pesadilla. Pagaste para vivir lo que te dio la gana. Nosotros solo hemos puesto el escenario de los personajes. Tu infierno te lo has inventado tú. Intenté advertirte en el bar. Te dije que todo dependía de tu mente. Basta con que lo desee. Por ejemplo, puede volver a hablar Antonio. En el edificio no hay nadie. Pero no pueden haber hecho desaparecer a 4 millones de personas. Ya has superado tus miedos. Si quieres podemos intentarlo de nuevo y hacer que vivas el mejor de los sueños, con dinero, con amigos, con Sofía o con la chica que se te antoje. Solo tienes que pedirlo. No quiero soñar más. ¡No es un sueño! César, escucha. Esto es real. Este tío es un pasante. Vamos a la calle a buscar a la gente. No le hagas caso, es lógico que se comporte así, pero es toda apariencia. En realidad no siente nada. Que no siento nada. Que no siento nada, hijo de puta. ¿Qué sabe usted lo que yo siento? No le escuches, César, no es real. ¡Sí! ¡Soy real! Tengo mujer y 2 hijas. Su personalidad está diseñada para que en estos momentos diga lo que está diciendo. ¿Dónde están mis hijas? Dios. César, la compañía te ofrece otra posibilidad. En 1997 era imposible reconstruir tu cara, pero ahí fuera están en el año 2145. No te creerías la de cosas que puede hacer la cirugía. Si quieres, puedes despertar y vivir en el futuro como una persona normal. ¿En el futuro? ¿Tienes que elegir? ¿Cómo podría despertar? ¿Cómo despertarías de la peor de tus pesadillas? ¡No, César! ¡No sigas escuchándome! ¡Todo esto es un montaje de tus ojos! ¡Quieren que te suicides! Ya se suicidó una vez. Ahora no será más que una formalidad. Voy a hacerlo. Muy bien. ¿Tienes algún deseo antes de morir? Que eso te fuera ya en mi mente.
tuyo. Abre los ojos. Dejé los títulos de crédito para que se vea que es el final de la película. ¿Quién dice tranquilo, tranquilo, abre los ojos? ¿Quién? Una visión muy negativa, una pesadilla. O tal vez la enfermera del 2100 en la clínica en la que va a despertar. No está claro, pero puede ser eso. O puede ser como alguien escribió, yo creo que no, que todo ha sido un sueño en el primer momento de la película. Pero yo creo que la interpretación lógica es que es la enfermera que realmente elige despertar, abrir los ojos. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas cosas que comentar, voy a hacerlo lo más rápido posible. A mí esta escena me parece maravillosa. La película está muy bien, pero esta escena se tenía que ver la cara. Una de las buenas cosas de una conferencia es que yo les veía cuando estaban viendo la película, estaban todos absolutamente inmersos en un mundo que no conocen además, porque no han visto lo anterior de la película, pero estaban todos, es como la secuencia inicial del Señor del Seductor, de Woody Allen, que es el espectador mirando a una pantalla. Es que la escena engancha, pero es que tiene un detalle que a mí me parece maravilloso, que es cuando Duvernois, que por cierto es una compañía de congelación, de crionización, que congela a la gente, y se llama Duvernois como hiver, francés, invierno, está todo muy pensado. Pero cuando le dice, ese señor que está ahí no está llorando, y lo vemos llorando, primer plano, la cámara se va y coge un primer plano. ¿Por qué? Para mí está clarísimo, hay una epifanía metaficcional. No está solo comentando el sueño de César, está comentando la película que estamos viendo, nos dice a nosotros, ese señor no está llorando. Por tanto, no te agobies, no pasa nada, que no está ocurriendo nada de lo que estás viendo. Pero el señor no está llorando, y lo vemos llorando, y nos sigue impactando. Me recuerda a un poema que se publicó después de Ángel González, su último poemario, el que se publicó póstumamente después de morir en 2008, si no recuerdo mal, y tiene un poema que se llama La verdad de la mentira. Y el poema dice, es muy cortito, al lector, pongamos espectador, se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas, y una voz cariñosa le susurró al oído, ¿por qué lloras, si todo en ese libro es de mentira? Y él respondió, lo sé, pero lo que siento yo es de verdad. Explica, eso está ahí en esa escena. Es el poder de las mentiras, la verdad de las mentiras. Pero es que además en este caso, esa verdad de las mentiras tiene mucho que ver, por supuesto hay una alegoría del cine, ese sueño inducido es una alegoría del cine. A él le han puesto una película en la cabeza, fundamentalmente. Pero se habla de ella en términos cinematográficos. Tú escribes la historia, pero nosotros ponemos a los personajes y los escenarios. O sea, tú eres el guionista y nosotros hacemos la puesta en escena y dice, hicimos un empalme para unir la parte real con la imaginaria. Empalme, montaje, y hay un fundido en negro, que es un mecanismo clásico de montaje. Es decir, Duvernois está comentando el sueño inducido por la compañía de Life Extension como si fuera una película y al mismo tiempo está comentando la película que estamos viendo. ¿De acuerdo? Por eso la dimensión autoconsciente metaficcional. Pero lo más interesante desde el punto de vista de esa dimensión existencial, metanoica, que aquí también está presente, pero que ha dado un giro radical. Aquí ya no es el hombre atormentado por Dios, aquí Dios es Life Extension, que le ha dado vida eterna. De alguna manera lo ha congelado, lo ha resucitado y le ha inducido un sueño virtual en el que su vida es maravillosa. Y aquí la decisión que tiene que tomar César es si sigue siendo el ser superficial que quería una vida de éxito y de cumplimiento de deseos, y lo puede seguir teniendo, pero, y este es el giro fundamental, en una realidad virtual, en una realidad inducida a través de un dispositivo tecnológico. Ya no hay cortocircuito ontológico, porque hay un aparato tecnológico que justifica lo imposible, que él se vea con su autor. ¿Por qué? Porque la compañía le ha proyectado esa figura del autor que representa a la compañía y al creador. ¿Qué decide al final? Decide despertar, decide abrir los ojos, o sea, salir de la niebla. Exactamente lo mismo, el mismo tipo de metanoia, pero ahora llevado ya no al terreno teológico, existencial,
o existencialista de Unamuno, sino a un terreno más moderno, al terreno de la posibilidad que nos dan la tecnología, y esto se ha convertido en mucho más evidente años después, de vivir en un mundo virtual, en el que de alguna forma todos cada vez más vivimos. Y la decisión de César es rechazar ese mundo virtual para vivir una existencia más auténtica. Por tanto, hay una transformación, hay una metanoia, hay una emisión existencial. A partir de esta película hay muchos más casos de sujetos en cine que viven una existencia virtual a través de dispositivos tecnológicos. Y aquí tenemos un experto en ese tema, que es Miguel, que va a leer una tesis dentro de un mes muy brillante sobre lo que él llama, bueno, lo dice en inglés, yo lo traduzco, quijotismo neomedial. Sujetos quijotescos que son quijotescos porque viven en un mundo virtual alejado de la realidad, que transforma lo real, ¿no? Y es lo que está planteando ya esta película de alguna manera, ¿no? Luego, de nuevo, otra de lo mismo, pero de forma diferente. El juego de variación y repetición, que es el que he intentado demostrar en esta charla. Para concluir de forma muy rápida, les invito a ver otras dos películas donde tenemos anagnórisis metaficcionales y confrontaciones entre personaje y autor y epifanías. Una muy conocida, por eso no he hablado de ella, el show de Truman, que imagino que mucha gente la conoce, aunque sea de oídas, y otra más reciente pero muy interesante que se llama Ruby Sparks, que es la historia de un novelista que, harto de sus fracasos amorosos, decide escribir una novela en la que la protagonista es la mujer que él siempre ha soñado. Y él es el protagonista y por tanto va a hacer que la novela va a cumplir sus sueños sobre lo que es el amor a través de la novela. Todo va muy bien hasta que un día el personaje que él ha escrito se planta en su cocina. Y ahí empieza la realidad, ¿no? Y ahí lo dejo, ¿no? Todas estas películas tienen algo en común, aparte de los mecanismos que he analizado, que nos devuelven claramente a Niebla y que nos muestran la importancia de Niebla en cuanto que pone en circulación mecanismos que luego se han convertido en recurrentes en literatura y en cine. Pero lo que tenemos en estas películas son sujetos, personajes, que descubren que son personajes y a partir de eso quieren convertirse en autores. Quieren, básicamente, controlar su vida. ¿Lo consiguen? En el caso de Augusto no está claro, en el caso de Harold Flix lo consigue, en el caso de Bruno lo consigue, en el de Augusto es también ambiguo porque no sabemos lo que se va a encontrar en esa vida cuando se despierte, ¿de acuerdo? Pero todos plantean esta pregunta. Fundamentalmente tenemos los mismos motivos, las mismas preguntas, la misma temática, pero siempre examinada de forma diferente y con algunas variaciones dadas por la cultura, el mito cinematográfico, por una serie de cuestiones. Visto todo esto, evidentemente queda lo más importante, que es que el lector, que el espectador, que el oyente de esta conferencia conteste esa pregunta. ¿Podemos ser autores de nuestras vidas? ¿Somos autores o somos personajes? Ahí lo dejo.